Bueno, en esto que hablábamos antes de que hay una tregua más que un acuerdo, la CGT también juega su propio partido con mucho contacto con la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque el problema que están teniendo la mayoría de los sindicatos son las obras sociales y necesitan del financiamiento del gobierno nacional para las obras sociales. Por eso nos encontramos con un sindicalismo bastante en silencio respecto de la realidad que dicen muchos argentinos que están viviendo y que recién les comentaban respecto de los ingresos, la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Van a ir sin ninguna promesa, puede ser la posibilidad de Palazzo. Palazzo es el titular de la bancaria, es diputado de Unión por la Patria, es muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Puede ser la posibilidad de que den libertad de acción para que cada gremio decida si va a un paro el miércoles para que la gente vaya a la manifestación rumbo a Comodoro Pi. Bien, está Diego Giuliano, que es diputado nacional. Diego, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, finalmente Cristina, la Corte logró lo que no se lograba hace mucho tiempo, que es todo el PJ unido. Bueno, se trata de algo trascendente, una verdadera emergencia. Estamos dentro de los países que encarcelan a sus jefes o jefas de la oposición. Imagínense que quedamos en ese sitio. Los países que excluyen a los opositores. Eso es el último de la fila. Eso es una especie de subdesarrollo cívico, ¿no? Que la Argentina repite, lamentablemente, pero que ahora entra con todo. ¿Por qué? Porque está justamente metiendo presa en este caso, a no solo la presidenta del Partido Justicialista, sino la expresidenta de la Nación 2 veces y quien anunció 48 horas antes que iba a ser candidata. Con lo cual todo esto genera un clima, yo diría, antidemocrático muy profundo. Y eso el peronismo lo lee y lo leyó, digo, con una admirable atención. El peronismo grande. Creo que la idea de la unidad, que ya venía siendo planteada, ustedes vieron que nuestro bloque se llama Unión por la Patria. Sergio Massa en la campaña electoral habló de la unidad como algo metodológico, no como algo decorativo de último momento, sino la metodología para resolver los problemas que hoy tiene la Argentina. Creo que el peronismo toma la unidad como una bandera fundamental, abre sus brazos de una manera muy generosa y fundamentalmente convoca a todos, los que estaban, los que estuvieron, los que no estuvieron, los que sienten que el movimiento nacional lo llama a enfrentar el gobierno de Milei. Ahora, el mensaje me parece a mí que es un mensaje de la Corte muy complicado para aquellos que ejercen la función pública, porque esto va a limitar a cualquier funcionario a quedar al arbitrio de cualquier juez. No importa quién sea y no importa la denuncia. Al quedar imputado no podés firmar. Absolutamente. Mire, este fallo rasga el Estado de Derecho. Tiene esa condición. Es una fisura al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque no lo digo yo. Lo plantea el actual ministro de Justicia de Milei. Mariano Cuño Libarona. Cuño Libarona, que es un abogado reconocido, que Milei decía que lo iba a defender en el caso Libra hasta que se interrumpe la entrevista. Imagínense, Cuño Libarona lo explicó con claridad técnica. No hay ninguna línea de causalidad directa entre los delitos que se investigan en la causa vialidad y Cristina Kirchner. Y en realidad también es un retroceso en el derecho penal, lo ha planteado un ministro de la Corte Suprema de Santa Fe hace muy poco, un académico. El planteo es, estamos en el derecho penal medieval, Claro. que es la responsabilidad objetiva, que ayer se trató también en la reunión del PJ, donde estuvieron Graboy, Sergio Massa, que planteó justamente este tema, donde estuvo Moreno y legisladores de todo el país vinculados al justicialismo. Digo, la línea de responsabilidad en función de ocupar un cargo y nada más se aplica en el mundo público y en el mundo privado. Por eso tenemos que, realmente la bronca, la revancha contra Cristina ha sido tan fuerte que han desvirtuado los principios modernos del derecho penal. Le digo más, recién usted mencionó a un diputado que la verdad que tiene dichos José Luis que son, Esper. sí, Esper, impresentables los dichos, las expresiones, pero él habla de cárcel o bala. Bueno, a Cristina le aplican cárcel y casi bala. Y casi bala. Con lo cual
estamos en un nivel de incivilidad política, sobre todo fundándonos en una causa que, como se ve, es irregular desde donde la miren. Está maniada por todos lados. Mire, yo escuchaba ayer Lula da Silva planteando la injusticia de la condena. La presidenta de México esta mañana le preguntaron y habló de la preocupación por la politización de la justicia en la Argentina. El presidente Arce, es decir, en el campo internacional también se está viendo esto con preocupación. Quedamos en la línea de los países que encarcelan a sus opositores y eso es grave desde todo punto de vista. Diego, y en base a esto que comentás, ¿cómo ves la participación que tuvo el otro sector de la oposición, ¿no? El radicalismo, el socialismo, en las repercusiones que tuvo el fallo, ¿no? Porque si bien hay sectores que sí se pronunciaron e incluso llegaron a hablar de proscripción, hubo muchos otros sectores que no se pronunciaron, mismo el radicalismo que siempre se plantea a sí mismo, ¿no? Como el sector de que cuida la democracia, no hubo muchas expediciones. Yo creo que todavía algunos no han tomado conciencia de dónde estamos parados. Esto que creen que es para una sola persona y un una solo gravedad movimiento, institucional enorme. Sí, claro. esto es como las quemaduras que siguen quemando por más que se les ponga un apósito. Es decir, creo que hay sectores políticos que van a ir interpretando, sobre todo porque están muy aferrados a la democracia, arraigados en la democracia, porque respetan esos valores. Y acá justamente de lo que se trata es de defender esos valores. Los valores que tienen que ver con el país solidario, con el país del Estado de Derecho, el país previsible, el país donde gobiernan las leyes y no las personas. Eso es un Estado de Derecho. Pero concretamente, Gobiernan ¿hay algún puente tendido con estos sectores? Digo, ¿se busca llamar al radicalismo? El otro día Cristina en su discurso dijo, bueno, hay radicales todavía que creen en la democracia, más menos dijo algo así. ¿Hay intención particular de ir a buscar estos sectores para intentar hacer un frente común? No solamente en las elecciones, sino mismo en el Congreso, donde, bueno, el presidente tiene los 87 héroes, ¿no?, para vetar y demás. Bueno, el movimiento nacional creo que hoy se reconfigura. Lamentablemente es con un hecho tan judicialmente violento como es esto que nos está pasando, que le pasa a la Argentina, que le pasa a Cristina Kirchner, pero que le pasa a la Argentina. La Argentina tiene una lamentable tradición en ese sentido. ¿Se acuerdan? O por lo menos lo hemos leído. En el siglo XIX era exilio o muerte. A Urquiza lo ultimaron en su casa. En el siglo XX era exilio o cárcel. Y ahí apareció desde Perón, bueno, antes Irigoyen, el mismo Alvear. Martín García era el destino de los expresidentes. Sí. Es decir, aislarlos, encapsularlos. Bueno, Perón, Isabel Perón, el peronismo siempre ha tenido que ser víctima en estas cosas y no es que nos victimizamos, es que es la historia argentina. Digo, volvimos a esa coyuntura, a esa circunstancia, lamentablemente en manos de una corte que está muy debilitada. Creo que estas cosas son producto de la enorme debilidad que tiene la Corte. Una Corte de 3, 2 designados por un decreto presidencial que después fue ratificado, pero empezaron por un decreto. Uno solo, que ha sido originalmente con el acuerdo del Senado. Digo, ojalá que esto que es grave, que es injusto, que nos retrotrae al pasado, diría al pasado más oscuro, ojalá que podamos salir de esto con la responsabilidad que el otro día en la reunión del PJ pasó, Antonio. El otro día en la reunión del PJ hubo responsabilidad, hubo unidad, hubo apertura a todos los sectores y algo que terminó también planteándose, ¿no? Los dirigentes que dicen, me pongo a disposición. Ninguno fue a levantar la mano para nada más que ponerse a disposición. Digo porque eso fue un planteo que al final, cuando terminó, habló Sergio Massa y luego Máximo Kirchner. Y el planteo de Massa fue, miren, vengo a ayudar, estamos en una emergencia. Diego, ahora, para ir cerrando, ¿no? Fíjese usted cómo son las paradojas de la vida. La política, o un sector de la política, se la pasó caminando como Doro Pi con recorte de diario, presentando causas judiciales, logró que un fallo de la Corte los ate de pies y manos también a la política. Sin duda que esto... A ver, lo primero que se plantea en esto es justamente esta responsabilidad, esta línea de responsabilidad que se aplica a lo público y por las dudas, para que todos lo sepan, también a lo privado. Para todos por igual es esto.
el dueño de una agencia, si uno de sus dependientes comete un delito, él tiene responsabilidad. Eso es medieval. Eso está fuera de la doctrina moderna del derecho penal. Claro. Digo, pero además, en el caso de la política, lo que se ha aplicado es el Código Penal como una herramienta de exclusión del otro. Vieron esta lógica de la guerra, ¿no? Lamentablemente. O por sobre la Constitución, que es mucho más grave. Sí, Claro, la lógica de la democracia es que la verdad se construye incorporando al otro. La lógica de la guerra es que es el enemigo, y el enemigo hay que excluirlo, hay que sacarlo de la cancha. Matarlo. Hay que eliminarlo. Entonces, esto es lógica de guerra, no es lógica de democracia. Tenemos que recuperar la convivencia democrática, porque esto que usted decía, una corte desvencijada al que le faltan dos, un procurador que viene subrogando, un defensor del pueblo, imagínense el defensor del pueblo, no estamos hablando de otra cosa, el defensor de los intereses del pueblo, más de 14 años sin elegirlo porque no hay consenso. Si seguimos en este clima de, yo diría, de violencia institucional, porque es una parte de la violencia institucional, la verdad que el combustible de la democracia es el consenso, que es lo que ayer el justicialismo convocó. Vamos grande, vamos a abrir los brazos, tengamos el concepto de unidad. Lo que está enfrente realmente lastima a nuestra gente, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, porque ya eso es lo de menos a esta altura. El tema es que la gente llega a la casa o no llega a la casa, tiene el transporte por el 300%, tiene la tarifa por los aires, los jubilados congelados, la discapacidad realmente con un desprecio enorme de parte del gobierno. Bueno, este es el cuadro. Algunos dicen, no, pero hay un puntito de inflación. Mire, De la Rúa se fue con una inflación menor a la que hoy... Con deflación se fue. Así es. Entonces, digo, se valoran las cosas que hay que valorar, pero fundamentalmente... Y De la Rúa no pasó un solo día preso. Uno. El valor más grande Y lo del corralito tampoco. es que el pueblo tenga esos derechos amplios, porque lamentablemente cuando hay un dirigente que amplía derechos, que protege a los trabajadores, que va al ascenso social, ustedes vieron que parece imperdonable para algunos sectores concentrados. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. También se planteó un debate